a la sexta sesión de la Cátedra Ciudadanía y Paz. Esta es una iniciativa que organizamos en alianza el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima, el Instituto de Educación a Distancia y la Alcaldía de Ibagué, en particular la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Ibagué. Como ustedes saben, este año hemos dedicado la cátedra a la reflexión sobre la democracia, y en estas 5 sesiones que han antecedido la presente hemos reflexionado sobre el populismo, sobre las percepciones de la ciudadanía en torno a las instituciones y a la paz, sobre el medio ambiente y el desarrollo, sobre la reincorporación de excombatientes a la vida política, sobre los derechos de las mujeres y su papel en la democracia, en la cualificación de la democracia y la paz, y hoy sobre un tema muy importante y en boga en la agenda nacional, es el de los medios de comunicación y el periodismo. Entonces hoy nos acompaña Carlos Cortés, quien voy a leer ahora mismo su perfil. Decirles entonces que estamos muy contentos de que hoy volvamos a encontrarnos en cátedra, que para la Universidad de Tolima y para la Facultad de Ciencias Humanas y Artes en particular es muy importante este espacio que esperamos conservar, y que ya en 2 minutos le doy la palabra a Carlos, pero antes a Diego Alejandro que hace un saludo en nombre de la alcaldía. Carlos es abogado de la Universidad de los Andes, es magíster en Gobernanza de Medios y Comunicación de London School of Economics. Es exdirector de Políticas Públicas de Twitter para América Latina, para la Latina hispanohablante, investigador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, Argentina. Trabajó como periodista en La Silla Vacía y fue director de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP. Es creador de la Mesa de Centro, que es un espacio, podría ser de La Silla Vacía, pero que no es La Silla Vacía, pero es un espacio de La Silla. Y bueno, trabaja en consultorías e investigaciones para empresas de internet. Actualmente hace parte de un proyecto grande que se llama Linterna Verde, que ven ahí en la presentación. Entonces, sin más preámbulos, ya casi Carlos. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo desde Ibagué, desde la alcaldía de Ibagué con todo el corazón. Carlos, bienvenido a Ibagué, muchas gracias. No sabía que tenía la familia tan cerca, aquí en Chicoral, ¿no? Entonces, pues bienvenido a esta región. Esta cátedra, como lo dice Andrés, está en este momento en alianza con la Escuela de Formación para la Planeación Participativa. Esta letra está muy pequeña, ¿no, Andrés? Pero bueno, Cátedra de Ciudadanía y Paz y Escuela de Formación para la Planeación Participativa, que es muy importante que ustedes entiendan y sepan qué es. Hacen parte de la Secretaría de Planeación Municipal y es la que se encarga, a través de este programa que ustedes ven acá, que se llama Ciudadanía y Territorio, de actualizar todos los planes de desarrollo comunal y corregimental de la ciudad. Tenemos 13 planes comunales y 17 planes corregimentales. Esta es una acción muy interesante porque Ibagué fue la primera ciudad en el nivel nacional en realizar los ejercicios de planeación participativa en el país. En 1992 se expide la Ley de Planes de Desarrollo, que es decir, pone a la planeación en el centro de la discusión en Colombia después de que se elabora la Constitución del 91, y además de eso se funda por primera vez en Colombia el elemento de la participación ciudadana. Pero esta participación ciudadana estaba enmarcada sobre todo en el desarrollo de que las comunidades intervinieran en los procesos de desarrollo con las administraciones públicas, es decir, que se hiciera un escenario de cogestión de recursos. En este caso, por ejemplo, el programa maneja lo que se llama planeación participativa, que son los consejos comunales y corregimentales, son los que elaboran estos planes e identifican sus necesidades, y hay un escenario y un ejercicio en la participación que se denomina presupuestos participativos. Eso quiere decir que cada comuna tiene unos rubros anuales y deciden qué proyectos de intervención quieren realizar en su comuna. Es un ejercicio muy bonito. Hasta el 2000 hay más o menos en normatividad en el municipio de Ibagué desde el 2000, en donde se empiezan a hacer los planes de desarrollo de comuna,
y posteriormente en el 2014, en donde se expide el acuerdo 003, en donde los líderes, fundamentalmente consejos comunales y juntas administradoras locales, empiezan a trabajar en el desarrollo de la planeación participativa. Entonces, pues agradecemos a la Universidad del Tolima, que es nuestra alma mater en el desarrollo de esta cátedra. Esperamos seguir fortaleciendo estos escenarios, sobre todo que les permitan a las comunidades, en este caso la comunidad académica, los estudiantes, pero también líderes comunales, poder seguir fortaleciendo la democracia participativa en el país. Muchas gracias, bienvenido Carlos, y pues esperemos que esté muy buena la jornada. Bueno, gracias a la Universidad y a la Alcaldía de Ibagué por la invitación. Voy básicamente a dividir mi presentación en dos partes. Voy a tratar de que no sean las 2 horas extensas y completas, sino tal vez un poco menos para que alcancemos a conversar. Voy a compartir con ustedes unas notas sobre este tema de medios de comunicación y democracia, y después, a medida que surjan las preguntas o los comentarios, voy a compartirles, si el internet nos da, algunos de los, no los videos completos, pero algunos fragmentos de la mesa de centro donde he abordado estos temas. Entonces tengo que hacer la pregunta obvia de medición de rating, y es: ¿quiénes de aquí ven la mesa de centro o la han visto en algún momento? Por favor, alcen la mano. Bueno, no está mal, estoy casi en la mitad. No, mentira, un poco menos de la mitad, pero con el margen de error en la mitad. La mesa de centro es un proyecto de opinión política, de sátira política en video de La Silla Vacía. La Silla Vacía, supongo que la conocen, es un medio de comunicación nativo digital que fundó Juanita León hace 10 años ya, fue más o menos como entre 2009 y 2010. Y la mesa de centro se inició como un proyecto en video. Es independiente editorialmente de La Silla Vacía. Tenemos esta obsesión por los muebles: está la silla, la mesa, la butaca, la mecedora, pero la idea era que la gente tuviera en la cabeza que son dos proyectos amigos, pero todos los contenidos que produce la mesa de centro son de mi autoría, son mi responsabilidad. Linterna Verde, por otro lado, es una corporación que fundamos con una colega, con Cristina Vélez, donde básicamente nos dedicamos a hacer investigación sobre la formación del debate público en el entorno digital. Básicamente tenemos una pregunta de fondo que alimenta la mayoría de las investigaciones y de trabajos que hacemos, y es: ¿cómo se forma la opinión política y el debate político en Internet? ¿Qué es lo que hace que la gente tenga una percepción sobre un tema o sobre otro? ¿Dónde está sacando la información? ¿Qué es lo que consume? Y pues básicamente, ¿qué preocupaciones puede haber alrededor de eso en términos del debate público? Entonces, digamos que Linterna Verde y la mesa de centro son como dos proyectos que van paralelamente alimentando como un trabajo constante que yo estoy haciendo. Y la última aclaración es: esto que ustedes van a ver es, digamos, mi interpretación. Ustedes van a ver aquí referencias políticas, opiniones mías sobre esto, de manera que por supuesto van a estar en desacuerdo con muchas de ellas, pero pues no aspiro de ninguna manera a convencerlos, ni mucho menos, sino que simplemente vean un poco este problema desde donde yo lo estoy viendo, y a partir de eso ustedes queden con algunas ideas, algunas preguntas, algunas conclusiones. Básicamente voy a compartir unos 5 puntos alrededor de esto. Si tienen una pregunta sobre lo que estamos hablando, por favor, pues interrúmpanme. No sé si hay otro micrófono, si no, pasan acá o hablan a voz en cuello, y si es algo un poco más general podemos pasarlo para el final. Bueno, yo quiero plantear algunas ideas sobre la tensión que yo encuentro entre medios de comunicación y democracia, que es básicamente una pregunta que por supuesto viene de tiempo atrás. Yo no soy un académico en ciencia política ni comunicación, soy abogado, pero empecé a hacer estudios sobre comunicación, sobre todo en el contexto de la era digital y particularmente de las redes sociales. Y hay unos factores que hacen bastante complicada la relación entre democracia, y no digamos medios y democracia, más entre información y democracia, o entre opinión y democracia, o entre interpretación de la realidad y democracia. Entonces, este es el primero, que uno lo podría explicar de varias maneras, pero yo lo entiendo como el final del común denominador. Nosotros en la era digital estamos enfrentando una realidad, y es que cierto tipo de contenidos, cierto tipo de tribunas, cierto tipo de escenarios que le hablaban a públicos diversos, que le hablaban a distintas agrupaciones, empezaron a fragmentarse y a terminarse. Perdimos lo que en matemáticas es el mínimo común denominador, un contenido que le hablaba a varias personas, un referente que conectaba a muchos.
Y eso de alguna forma genera un primer problema en la manera como la democracia se retroalimenta y se construye desde el debate público. Bruno Latour, que es un filósofo francés un poco incomprendido, que ha escrito mucho de posmodernismo, viene desde hace mucho tiempo, de años atrás, hablando de que la realidad realmente es una construcción social. Es una construcción social, no es un hecho objetivo, no es un hecho verificable, no es científico. Él ha escrito muchísimo sobre la ciencia, pero en este momento de posverdad, que ya la palabra la oímos y es como volteamos los ojos cuando nos hablan de posverdad, pero básicamente cuando estamos analizando un poco la dificultad de generar un común denominador en la sociedad, pues Bruno Latour volvió otra vez a surgir como un referente para entender este problema. Quienes estén interesados en el New York Times, está en inglés y está en español, hay un perfil que le hicieron hace poco donde él hace esta afirmación que yo traduje de manera libre. Dice: antes no teníamos que articular la noción del mundo porque era obvio. Ahora tenemos personas que ya no comparten la idea de que hay un mundo común. Y eso, por supuesto, lo cambia todo. No sé si alguno de ustedes ha visto una serie en HBO que se llama Chernobyl. Son 5 capítulos. Es una reflexión que realmente una reflexión que hace toda la serie se refiere básicamente a esta idea. Y es de, puede que exista una construcción, una verdad científica, una verdad que ustedes podrían perfectamente comprobar en un laboratorio, matemáticamente, empíricamente, pero si no tiene una red social que la sostenga, no existe. Y en este caso de Chernobyl, pues básicamente es una verdad que se está construyendo alrededor de unas nociones científicas que se estrella contra una construcción social política que no permite que esa realidad exista. Si ustedes lo llevan a Estados Unidos, tenemos una cosa muy similar con el gobierno de Donald Trump. Hubo esta semana una polémica chistosa, y es que él cogió un mapa para trazar el camino del... ¿cómo se llama el huracán? Dorian. Y básicamente él cogió un Sharpie, un marcador negro, y dijo que él iba a entrar a un estado al que no iba a entrar. O sea, él básicamente se inventó la trayectoria de un huracán. Y pues es falso. De hecho es un delito. De hecho es un delito tergiversar los informes meteorológicos de la autoridad pública norteamericana. Entonces se burlaba un comediante norteamericano diciendo: cogimos a Trump en una mentira. Pero la realidad es que en un hecho tan cierto y tan sólido como es la trayectoria de un huracán que tiene ciertas mediciones de tipo de verdades, pues estamos enfrentados a un presidente que puede decir que el huracán no va a pasar por ahí, sino que va a pasar por otra parte. Entonces Bruno Latour plantea esto, que a mí me parece una idea sencilla, pero es una idea bastante contundente, y que nosotros la podíamos ver antes. Creo que la mayoría de ustedes acá no tiene más de 30 años, pero de nada. Pero bueno, yo estoy casi en los 40 y esto para mí era un referente. Y eso es lo que les hablo del común denominador. Esto era muy común para quienes crecimos viendo noticieros en unas horas específicas a unas horas específicas. Vamos a ver si funciona esta fórmula tecnológica. 24 horas. Cuando apenas faltaban 5 minutos para que se diera la explosión, la policía bogotana registró y desactivó un carro bomba en Sanidad, que fue dirigido del nombre de la capital. Estos eran los titulares de un noticiero de 24 horas, además con ese sonido crítico, como algo grave pasó. Y uno se sentaba y veía los titulares. Y esto era algo como que de alguna forma conectaba a la gente en un horario, entonces era algo que se relacionaba con una tradición familiar, pero también con unos temas. Había unos temas que de alguna forma articulaban a las personas alrededor de ciertas cosas. Entonces les hago una pregunta: ¿quiénes de ustedes, miren esto es tremendo, ¿no? Es como, yo no puedo saber qué es, pero bueno, es una noticia de un atentado o algo así. Yo les hago una pregunta: ¿quiénes de ustedes, alcen la mano, se sientan a ver el noticiero a una hora determinada? ¿Quiénes se sientan a ver el noticiero a una hora determinada? Bueno, digamos que un poquito menos de una tercera parte. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que me senté a ver un noticiero a una hora específica. Ya me voy a sentar a ver las noticias.
Por supuesto, llego a la casa de mis papás, puede pasar cualquier cosa, a las 7 se paran a ver el noticiero. Pero esto era un elemento importante porque nos generaba algún tipo de conexión. Y no solamente lo veíamos en información, lo veíamos también culturalmente, lo veíamos en cosas tan obvias y tan sencillas como los comerciales. Un segundo, ¿es que esta tecnología? ¿Se acuerda ese comercial de los de... No se le olvida esa canción, pero piensen ahorita en un comercial que tengan en la cabeza que ustedes puedan coincidir rápidamente con otra persona en que lo vieron. No es tan sencillo, pueden hacerlo pronto con canciones, no dudo que, no sé, con un reggaetón, con J Balvin o algo por el estilo. ¿Cuál? ¿Alguno? Pero yo solo me sé los de el pulso del fútbol, que luego a veces cuando voy almorzando, que son unas cremas y unos remedios que nadie más conoce. Pero Dolorán, pero comerciales viejos. Yo pensaba en este momento qué referente tiene uno que sea transversal a las generaciones, a los hombres, a las mujeres, a los tratos sociales, a las zonas del país. Yo digo la Selección Colombia, los deportes, el ciclismo, pero de resto es bien difícil encontrar como un común denominador que pueda poner a la gente en un lugar similar de discusión. No estoy diciendo que no estemos hablando de los mismos temas, sino que podamos partir de algunos hechos similares o de algún punto de partida que compartamos. Eso es algo bien distinto. El otro día en La Luciérnaga estaba oyendo y estaban imitando a Patricia Linares. ¿Saben quién es Patricia Linares? La presidenta de la JEP. Pero yo pensaba, ¿quién está oyendo esta imitación? ¿Qué porcentaje de la gente que está oyendo esta imitación está ubicándose en quién están imitando? Muy poca gente está ubicada en quién es ella, mientras que hace 15 años La Luciérnaga imitaba a 20 o 15 personas que todo el mundo sabía quiénes eran. Entonces es bien difícil hablarle a un público fragmentado. Ahorita les puedo contar un poco las experiencias de la mesa, porque siempre que estamos construyendo un contenido yo pienso, bueno, ¿a cuánta gente le va a hablar esto? Y de nuevo estoy diciendo, quiero buscar un común denominador, pero no quiero buscar el común denominador más bajo, porque entonces voy a sacrificar algún nivel de complejidad en el argumento que quiero transmitir. ¿Qué pasa cuando perdemos ese común denominador del que les hablaba, del que plantea Bruno Latour, que de nuevo en esa entrevista retoma una noción que él tenía hace mucho tiempo? Si la sociedad no cree en una verdad, esa verdad no existe. Pues básicamente esto tampoco es una novedad para ustedes. Estamos hablando de verdades subjetivas, de sumatorias de interpretaciones de la realidad. Todo el mundo tiene derecho a una interpretación de la realidad, y el periodismo, podemos hablar de eso más adelante, peca muchísimo con eso, porque tienen esta idea de vamos a citar ambas versiones. Todos están aquí invitados a dar su versión sobre las cosas, que es típico síndrome de Julio Sánchez. Bueno, dejemos que los oyentes saquen su conclusión, pero uno esperaría que le ayuden a sacar la conclusión. El caso es que todos tenemos derecho a nuestra propia verdad. Y acá hay dos ejemplos exagerados, pero que son, digamos, una buena manera de entenderlo. Hay una organización que se llama The Flat Earth Society, la Sociedad de la Tierra Plana, que está dedicada a hacer investigación científica sobre el hecho irrefutable para ellos de que la Tierra es plana. Hace poco Twitter les cerró la cuenta. Después de unos debates muy complicados, Twitter decidió suspenderle la cuenta porque dijo: no podemos permitir que una amplificación de este nivel esté difundiendo desinformación como esta. Pero esto existe. Si ustedes se meten ahorita mismo a la Flat Earth Society, van a encontrar una serie de personas que dicen la Tierra es plana, y ellos tienen derecho a su verdad y están ahí, la están moviendo, y su interpretación de la realidad parte de ese hecho, y es que para ellos la Tierra es plana. Este es todo un género literario, médico y de ciencia ficción, que son los libros antivacunas. Que ha habido un debate muy interesante en internet, en Amazon, porque Amazon ha empezado a sacar de sus estanterías algunos de estos libros, porque hay un debate muy fuerte frente a esto. ¿Por qué permiten que estos libros se vendan comercialmente? Pero yo estoy seguro que si les pregunto a varios de ustedes van a tener algún argumento para decirme: está mal que saquen ese libro de una estantería, o sea, eso no debería pasar. Pero tenemos libros donde están hablando de la relación de las vacunas y el autismo,
la relación de las vacunas con enfermedades, o los testimonios de algunas personas que dicen: yo no vacuné a mis hijos y miren cómo me fue bien. Esto ya es un problema de salud pública, según algunos indicadores de la Organización Mundial de la Salud, en algunos contextos sociales donde la gente consume esta información y dice: esto es cierto, esto es cierto. Entonces, estos son como dos ejemplos, digamos, caricaturescos de cada cual tiene derecho a su verdad. Estamos permitiéndonos, rompimos el común denominador, no tenemos manera de ponernos de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que si discutimos acá un par de hechos políticos, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo en algún momento pensé que la Constitución del 91 era un acuerdo que teníamos entre todos, de que había ciertas cosas en las que podíamos tener algún nivel de consenso, pero resulta que no, que tampoco lo tenemos. Entonces tenemos esta realidad, y es que estamos construyendo distintas interpretaciones de la realidad a partir de hechos que pues son falsos, o que son discutibles, o que simplemente no tienen la relevancia que se les da. Y en esto, para dejar simplemente la reflexión planteada, las plataformas de internet tienen un rol y una responsabilidad. O sea, hay un elemento que, si nos da tiempo, lo podemos retomar ahorita. ¿Qué pasa con este? Estoy planteándolo como apunte suelto, no quiero hilarlo todo porque pronto nos tomaría más tiempo, pero estaba hablándoles de este primer punto de perder el común denominador, el derecho casi que tiene, el derecho inalienable a tener una propia verdad. Y empezamos a ver las manifestaciones de la desinformación. Y la desinformación tiene algunos orígenes que son conocidos, que no son cosas que hayan empezado con internet. Para ustedes que han estudiado, muchos de ustedes que están estudiando comunicación social, saben perfectamente que la propaganda y la manipulación es una práctica perfeccionada, por lo menos desde finales de la Primera Guerra Mundial, perfeccionada, sistematizada, consignada en referencias literarias, bibliográficas, académicas, estudios de manipulación y de propaganda. Sin embargo, en el entorno digital tenemos dos características que rompen completamente la producción y la distribución de información, que son, por un lado, unas barreras de entrada muy bajas para poder producir y difundir contenidos, que eso es bueno. Podríamos tener una conversación aparte de cómo el diseño de internet como tecnología, como arquitectura, como espacio, posibilitó que se ampliara el número de personas y de voces que participan de la producción y la difusión de información. Se bajó la barrera de entrada. Ustedes no necesitan ningún tipo de autorización para conectar un dispositivo a internet o para producir un contenido y que esté disponible al público. Bueno, uno podría decir: sí, tengo que registrar, tengo que abrir una cuenta, tengo que hacer estas cosas, pero las barreras de entrada están, digamos, muy abajo. Quizás es una pelea que quienes hemos trabajado en activismo y libertad de expresión en internet lo consideramos una buena cosa. O sea, no quisiéramos que internet se volviera DirecTV, que para poder conectarnos o para poder difundir contenido necesitáramos una autorización específica, necesitáramos algún tipo de permiso. Entonces se bajó la barrera de entrada. Y el segundo, la comunicación se volvió de doble vía. Entonces teníamos estos conceptos medio románticos de finales de la primera década del siglo XXI del ciudadano reportero, que después nos dimos cuenta que pues eso no existía, no era muy distinto que hacer información, pero sí nos dimos cuenta de que ese nivel de centralización de las comunicaciones, ese monopolio, se perdió, y de esa manera pues abrimos básicamente el grifo para que hubiera información de todo tipo. Ubiquen lo que les estoy diciendo en el contexto del común denominador, de las verdades fragmentadas, y nos encontramos con cosas como esta. Este es un experto venezolano diciendo que Juan Manuel Santos, cuando era joven, estaba realmente en Cuba en la guerrilla. Nadie le dijo que él realmente estaba en Anapoima, en Estados Unidos en la universidad, en Europa, porque también se compró un carro y viajó por Europa, pero él dice que no, que él realmente estaba en Cuba como guerrillero. Acá va un ejemplo de esto. Juan Manuel, entre el 95 y el 97, no te llamabas Juan Manuel, tú te llamabas Santiago. Santiago era tu nombre código para que los cubanos se encargaran de explicarle al mundo, a través de gente como tú, que su método de gobierno era el más efectivo. ¿Verdad que sí?
yo estoy seguro, no voy a hacer un sondeo, pero seguro que las personas críticas hacia Juan Manuel Santos y el proceso de paz, en el fondo dicen, eso de pronto es verdad. Eso de pronto es verdad. Si lo está diciendo es por algo, ¿cierto? Esto es falso, o sea, yo les puedo decir, esto es mentira, esto es falso, pero yo no voy a convencer a personas que sean, algunas personas, eso es verdad. Eso es verdad. Y eso además circulaba en el momento previo al plebiscito con unas cadenas de WhatsApp que difundía el Centro Democrático diciendo que el objetivo de Juan Manuel Santos era hacer un gobierno de transición con las FARC. O sea, si uno revisa con perspectiva histórica todo lo que se dijo en ese momento, puede hacer una buena colección de mentiras, de lado y lado, pero de este lado, de este estilo. Esto, digamos, cuando lo saqué para dictar un taller sobre esto hace unos meses, tenía 155.000 vistas en YouTube, o sea, en una red social que permite medir abiertamente las interacciones. No tenemos ni idea cuánta gente vio esto en WhatsApp. Esto lo vio muchísima gente, pero pues no sabemos. Otro ejemplo de desinformación orgánica, aunque tocando un poco la desinformación institucional. En agosto pasado se cumplió el aniversario número 20 del asesinato de Jaime Garzón. Hicimos un capítulo en la mesa de centro que si no lo han visto se los recomiendo, que lo trabajamos muchísimo, donde básicamente queríamos conectar a la gente del presente, a la gente que pronto no tuvo en su cabeza lo que pasó, pero también a la gente que lo vivió con el caso de Jaime Garzón, básicamente desde la óptica de la impunidad de la memoria, pero también desde el mismo trabajo que él hacía. Y esto surgió esa semana, ese día, porque el aniversario fue el martes 13 de agosto. Esta es una entrevista que dio Paola Turbay el año pasado, esta entrevista no es de este año. Y esto lo tuitea una influenciadora, pues muy crítica de lo que vendrían a ser los mamertos, una persona de derecha, con 1800 retweets, o sea, este es un tweet con una interacción altísima. Y dice, qué duro debe ser para un mamerto enterarse que ha estado engañado por años. Escuchar de la boca de la Paola Turbay, mejor amiga de Jaime Garzón, que su ídolo no fue asesinado por Castaño, sino por sus amigos de izquierda por tener tanta información. Es decir, ya está diciendo a Castaño, a Jaime Garzón no lo mataron los paramilitares, sino lo mataron sus amigos de izquierda. Vean ustedes el video. Era muerto conmigo porque yo hacía todo lo que él quisiéramos, no, yo me salía como de lo convencional y en esa época pues no era como lo normal. Entonces nos hicimos muy amigos y ya después de eso, nada, ahí arrancó una amistad que además terminó con muchos proyectos. Ese día, eso fue un jueves por la noche. Ese día creo que venía a la cárcel y me dice, bueno, que había estado allá en la cárcel, había hablado con él por teléfono, porque obviamente iba allá y lo comunicaban con el jefe. Y entonces, que hablaron por teléfono y ¿Habló con Carlos Castaño? Habló con Carlos Castaño. ¿El día anterior? Sí. El día anterior o hacía 2 días. Sí, desde la cárcel. Desde la cárcel, entonces... La semana en que lo mataron, él sí. habló con Carlos Castaño, le contó. Sí. Los que fueran, las FARC, lo del ELN, el que fuera, todo el mundo se sentía amenazado por Jaime, porque Jaime tenía demasiada información y tenía demasiado poder. Pues, todo el mundo, él tenía demasiado poder, porque es que no se les olvide que las comunicaciones son el quinto poder. ¿Y él era consciente de ese poder que tenía o siempre era como uno lo veía, más o menos de mochila? No, era muy consciente, por eso hacía las reuniones que hacía y por eso se sentaba con la gente que se sentaba y por eso hacía lo que hacía. Entonces, para mucha gente Jaime era una amenaza, un peligro y tenía muchísima información. ¿Ya había dado la orden? No, yo no creo que haya sido él. ¿No cree que fue Castaño? ¿Quién cree que fue? Es que tenía sus cosas. Bueno, lo dejé todo para que no... ¿Qué elementos ven ustedes en ese video? Está editado. Sí, claro. Está editado. O sea, tiene varios jump cuts, lo que llamamos en inicio. ¿Qué más? O sea, ella qué está diciendo en términos de información. No está diciendo absolutamente nada. Que es cierto que Jaime Garzón, que lo asignan, está tratando de desactivar el plan para que lo mataran. Pero es básicamente una amiga de él, pues que supongo que sí, muy desinformada, o sea, está altamente desinformado, no puede ser amigo de la gente y de todas maneras estar desinformado, y que sin embargo, en un espacio radial de AAA, lanza una teoría
que es absolutamente desinformada, que no solo es desinformada, sino que es irrespetuoso el nivel de ignorancia que está desplegando ella. O sea, es como un despliegue esplendoroso de ignorancia. Y que Ávila no le dice nada, no le dice nada. Entonces, tenemos varios problemas acá, Si yo soy una persona crítica, que tengo todo el derecho de serlo, hacia la izquierda, hacia la guerrilla, si tengo realmente con todo el derecho del mundo, y yo veo esto y digo, ¿sí ve? ¿Sí ve que eso sí es raro? Segundo, si yo nunca he leído nada más sobre ese caso y me dicen esto, pues yo puedo pensar que sí es raro. Tercero, una profecía autocumplida. Si yo veo que eso tiene muchos retweets, yo siento que es importante, y si yo lo comparto, pues tiene más retweets. O sea, si yo pienso que es importante, va a ser importante. Cuarto, si personas con poder comparten esto, le van a dar a esto muchísima validación, que es el efecto de amplificación en redes sociales. Esto lo compartieron muchas personas, digamos, importantes en el país, digamos, del Congreso, líderes de opinión, personas que de alguna manera le estaban dando validez a esto. Y el último punto que me parece a mí más complicado es una pregunta que atraviesa algunas de las cosas que hacemos en la mesa. Si la única disposición que yo tengo para informarme es un tweet y un video de 1 minuto, pues de ninguna manera voy a poder tener una foto compleja de la realidad. No hay manera. O sea, si mi expectativa es formarme un criterio, formarme una opinión, tener un juicio de valor sobre lo que sucede únicamente a través de lo que veo en redes sociales, pues cualquier cosa que salga de ahí va a estar incompleta. Pero esto para mucha gente reemplaza la realidad de personas que vienen trabajando, que han leído el caso, que hay confesiones, que hay sentencias, que hay audiencias, que hay una cantidad de trabajo detrás de esto. ¿Por qué digo que es un ejemplo de desinformación orgánica empezando a volverse institucional? Porque los directores de los medios de comunicación suelen ser muy críticos frente a la desinformación en redes sociales, y para ellos las redes sociales son el fin del mundo, ¿no? Entonces, no sé, Alejandro Sanz en Bogotá dice, no, es que lo que nos preocupa es las redes sociales nos preocupan mucho. ¿Realmente la desinformación es un problema netamente orgánico? ¿Realmente la desinformación es un problema únicamente de los youtubers y de las personas que ponen tweets? ¿O realmente los medios tienen un rol activo en la producción de desinformación? Y por eso se relaciona con la siguiente categoría, que es la desinformación institucional, que es una discusión que he tenido con algunas personas en los medios, y digo, sí, hay una producción de desinformación orgánica, pero los medios tienen además la capacidad y la economía de escala para producir información mucho más sólida, desinformación mucho más sólida desde las instituciones. Este ejemplo para tu país está ahí, por acá hay un par más. Esto pasó la semana pasada. Este ejemplo a mí me parece increíble. Atención, comunidad de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, no hubo desapariciones forzadas en la toma del Palacio de Justicia. No hubo desapariciones forzadas en la toma del Palacio de Justicia. Yo vi ese tweet y me quedé frío. Yo dije, pero ¿cómo es posible esta noticia? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues por supuesto, esto lo estaba retuiteando muchísima gente diciendo, ¿sí ve? ¿Sí ve? Yo siempre lo había dicho. Bueno, el tiempo. Noticias Caracol exclusivo, no hubo desaparecidos. La fiscalía que no se presentaron desapariciones forzadas. Entonces yo dije, bueno, un minuto, ¿de qué están hablando? ¿Están hablando de desapariciones o de desapariciones forzadas? Que son dos cosas distintas, ¿sí? O sea, puede perfectamente suceder, bueno, pero no, ya hablamos de eso. Entonces yo dije, voy a ver el video. 1300 retweets. La Fiscalía General de la Nación controvierte la sentencia internacional contra la nación. Los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía alcanzaron estos últimos 5 años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas, fueron casos de malas identificaciones con el cuerpo de mezcla. Es decir, estas 11 personas que supuestamente hayan sido desaparecidas realmente han sido mal entregadas o mal identificadas en el año 1985. Sí, o sea, pero ¿quién es él? O sea, ¿quién es este personaje que sale a decir que Messi con la corbata ahí como se la acaba de poner, le dieron un puesto y está ahí como medio amanecido y fue y dijo eso? O sea, ¿quién es él? Sí, porque él es la Fiscalía General de la Nación, él es Medicina Legal. O sea, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo él? Que esta historia tiene bastante cola, pero
¿Qué está diciendo él? Están diciendo que una prueba científica de medicina legal determinó que encontraron dentro de los restos mortales de algunas personas los de otras personas, que es perfectamente posible que hayan mezclado, pues, en el nivel de manipulación, de desgreño institucional de lo que pasó con los restos de las personas que fueron asesinadas en el palacio, pues es perfectamente posible que eso haya sucedido. Pero ese reporte no está de ninguna manera pues, lo que pasa es que él está haciendo su parte porque él está diciendo que no hubo desapariciones forzadas, pero ahí la noticia no es que no hubo desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia, que está comprobado que las hubo, o sea, está comprobado. Alguien me va a decir, no, pero este es el mamerto aquí adelante vino a hablar pues, de las desapariciones. No, esto está comprobado, o sea, hay informes de la Comisión de la Verdad, hay sentencias, hay confesiones, hay investigaciones en marcha, nos van a condenar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos otra vez por esto, o sea, esto está comprobado. Yo no estoy diciendo, sí, yo no voy a meterme aquí en cosas que pueden ser más discutibles, y es quiénes son los autores de algunas de las desapariciones, más allá del rol de la fuerza pública en la retoma, qué hicieron los guerrilleros, qué hicieron con los restos, qué pasó con la gente que salió del palacio viva y después apareció adentro muerta. O sea, hay una discusión que uno puede llegar a tener, pero esta noticia es desinformación institucional, o sea, es desinformación institucional a una escala preocupante. Pues pero sale en el preciso momento en el cual se establece que Nicasio Martínez quiere reescribir la historia del conflicto armado colombiano. Claro, hay un problema aquí de una verdad. O sea, yo cuando lo tuiteé y lo compartí dije, no tenemos derecho a ninguna verdad, o sea, no tenemos derecho a verdades, porque alguien va a decir, esa es tu verdad, esa no es la mía. Y bueno, tendrá sus razones para hacerlo, o sea, yo no voy a enjuiciarlo por eso. Lo que quiero decir es, sí, es cierto, la verdad es que hoy en día pues tiene un derecho a una verdad y él tiene derecho a otra verdad. Aquí después Medicina Legal se echó para atrás en un comunicado porque se dio cuenta que lo que estaban diciendo pues era una barbaridad. El fiscal se arregló la corbata, no sé dónde está ahora. Bueno, y ahí realmente había detrás un intento de manipular también en un contexto complicado para las fuerzas militares, y es que pues se aprestan están un poco esas presiones, están preparando una defensa ante el sistema interamericano, y pues está también la presión de las versiones ante la JEP. O sea, acá hay una cantidad de factores jugándose, pero yo digo, pues si esto realmente lo puede hacer un medio como Caracol o El Tiempo, pues realmente, ¿por qué nos quejamos de que un youtuber salga y diga una barbaridad, o de que alguien funde una organización diciendo que la Tierra es plana? O sea, no estamos dispuestos y no queremos estar expuestos a que hay algunas verdades que son ciertas. Hay algunas verdades que son ciertas. Pero pues, de nuevo, entramos en el problema de Bruno Latour, es que si la gente o si las instituciones no ofrecen una malla, no ofrecen una elaboración para esa verdad, pues la verdad no existe. No existe, lamentablemente. Este me encanta, este ejemplo, es de mis favoritos. Desinformación institucional. RCN, parte del dueño de Postobón, está en contra de la reforma tributaria que quería grabar las bebidas gaseosas o ultraprocesadas con un impuesto. Esta es una noticia de RCN. Revela que en promedio una bandeja paisa aporta cerca de 1.822 calorías. Unas empanadas, 280 calorías, una ajiaco, 1.296 calorías, mientras que una gaseosa regular aporta 100 calorías. La A eso les falta al final poner. ¿Sí? O sea, ¿en serio? ¿No les da pena esto? O sea, como. Esto es increíble. Esto es increíble. Volvamos a ver. Una bandeja paisa aporta cerca de 1.822 calorías. Unas empanadas, 280 calorías, una ajiaco, 1.296 calorías, mientras que una gaseosa regular aporta 100 calorías. Bueno, esto es, digamos, fue la estrategia que usó RCN para oponerse al impuesto. Tenemos varios ejemplos en la mesa, hemos hecho un par de capítulos sobre azúcar para que los vean. Y también la semana pasada salió en primera página del Tiempo que como una buena noticia que el grupo Aval se había valorado 50% en la bolsa, algo por el estilo. Yo no estoy criticando a los, o sea, yo no tengo un discurso destructivo contra los medios. O sea, yo una de las reflexiones que quiero conectar más adelante es que necesitamos que existan medios comerciales. El problema es que esto es desinformación institucional, o sea, ellos hacen parte de la desinformación, esto también hace parte. Entonces, es algo que no se puede perder de vista cuando estamos analizando esto.
El último punto para cerrar esto y hablar, y les muestro algunas cosas de la mesa. La indignación y la puesta en escena. Estamos en un contexto de fragmentación de audiencia, estamos en un contexto de consumo, digamos, dietético, ahí sí, de muy poquitas calorías de información, donde además la gente pues se siente en un lugar para poder hacerse la versión que quiera de la realidad. Eso es así. Y tenemos, por ejemplo, en La Silla Vacía, un debate que hemos tenido varias veces es, ok, la gente no se mete a la página web. Bueno, si los artículos están un poquito largos, están un poquito aburridos, la gente no se mete a la página. ¿Cómo hacemos para que la gente consuma o se forme algún nivel de criterio político con la información que produce la Silla Vacía si no se están metiendo a la página? ¿Qué hacemos? Pues nos toca las redes sociales, pero entonces ¿qué hacemos? Nos vamos igual a lo mismo de los tweets o no sé, el clickbait que ahora es como no creerás lo que pasó en el Palacio de Justicia, haz clic aquí. Dificilísimo. Entonces, si ustedes usan Instagram, los invito a que sigan la cuenta de La Silla Vacía en Instagram, que lleva poco tiempo. Este es un experimento del último año, que me parece que es bien interesante porque es volver el producto de investigación, el producto de texto, de reportería, pues en infografías muy cortas, una cosa que se pueda en un minuto entender. Es lo más simplificado que se puede, o sea, más simple que eso no existe. O sea, nos tocaría básicamente poner una canción o un video de reggaetón, porque no hay nada, ¿qué más le decimos a la gente? Y la mesa de centro se enfrenta al mismo problema. Cuando yo lo empecé me decían, uy no, más de 3 minutos, Carlos, estás muerto, más de 3 minutos nadie va a ver esos videos. Entonces yo decía, pero yo para qué me meto a hacer esto si voy a hacer videos tan cortos, o sea, no voy a poder decir absolutamente nada. Pero tenemos esa realidad. ¿El problema cuál es? Que hoy en día las personas no están realmente accediendo a una fuente de información que les dé un criterio, sino que quieren voz, o sea, la gente quiere una interpretación, quiere una mirada, no quiere simplemente que le den el dato. Hay un problema que yo creo que los medios están subestimando, muy grave reputacional con los medios de comunicación tradicionales, muy grave. Yo creo que no han visto la magnitud del problema. RCN yo creo que ya lo vio, está mirando cómo le da la vuelta. Semana, como que con el episodio del coronel tembló un poco ahí, pero es un problema reputacional grave. Entonces la gente a qué está acudiendo? La gente está acudiendo a lo que le dicen otras personas en las que cree, a lo que puede leer en redes sociales y a lo que le dicen los activistas. Y el consumo de video en este momento en internet sobrepasa el consumo de los demás formatos. O sea, video es el principal, o sea, digamos, todo el ancho de banda de las conexiones de internet, sobre todo móviles, está yendo en cargar video porque la gente está viendo video, imagen, video. Si ustedes se vuelven a Twitter hace 5 años, era una plataforma que no estaba diseñada para video, no estaba diseñada para texto. Incluso fue diseñada originalmente como una plataforma de mensajería, estaba basada en SMS. Facebook, cuando empezó a migrar a video, pensaron que se iba a acabar porque no tenían la manera de hacerlo. Entonces compraron Instagram. Entonces tenemos un contexto de indignación y donde en general todas las narrativas y todos los procesos de disuasión y de influencia política son puestas en escena. Entonces acá les quiero dar unos ejemplos pequeños. Ustedes ven esta foto, yo me quedé mirando esta foto un rato largo, que hubo un evento de presidencia de un pacto de no agresión durante las elecciones, algo por el estilo. Yo digo, ok, si yo soy un uribista radical, veo esta foto y ¿qué siento? Rabia, tristeza. Digo, ¿cómo es posible que votamos por este personaje y esté ahí saludando a este terrorista? Es la opinión válida de alguien. Si yo soy de izquierda, digamos radical, si soy digamos un militante de la Rosa o algo y veo eso y digo, ¿qué hace Timochenko en Palacio con ese tipo? Puede seguir uno haciendo lecturas. Mi lectura es como, yo pienso que el salvavidas de Iván Duque en su gobierno es como algo por acá. Yo digo, si él quisiera como intentar ubicarse en algún lugar, debería ser como algún discurso de reconciliación o de un mensaje distinto,
pero pues no creo que lo vaya a hacer. Bueno, después no lo hice porque lo vi en televisión, pero lo que quiero decir es, esta es una imagen que dice muchas cosas, y ahí hay una puesta en escena que según como alguien la vaya a ver, es el tipo de interpretación que va a hacer. Pero aquí digamos que Presidencia la compartió simplemente hablando de la reunión que había tenido el gobierno. El punto para mí es, esto realmente le va a decir a la gente lo que la gente quiere ver. Esto no le va a decir a la gente nada, de ninguna manera le va a transmitir una idea unívoca. Y otra cosa que me impresionó mucho fue el lanzamiento de esta guerrilla nueva. Este Santrich, el día que lo sacaron de la cárcel. Vean a este Santrich. Y vean a este. Impresionante, ¿no? A mí yo lo puse en Twitter y varias personas me dijeron, ese no es Santrich. Ese no es Santrich. Y yo, claro que sí. No, ese no es. Ese no es. Tú puedes creer lo que quieras, ese no es. Y yo, bueno, no es. Esto es bien impresionante, espero. Si ustedes miran el video de estas FARC, a mí me parece como bueno, primera parte de lo absurdo, de lo estúpido políticamente que es para ellos la cantidad de las decisiones que deben de haber tomado por las presiones que tenían por cuenta de las solicitudes de extradición. Si ustedes miran el video combina como 3 cámaras. Esta es una cámara que usan un par de veces como este contrapicado con la luz, porque ellos están tratando de transmitir una idea de una guerrilla nueva. Ellos están tratando de generar como una nueva marca. Pero esto, digamos, es una ridiculez. O sea, yo decía, ellos en qué mundo creen que van a poder apoderarse de la narrativa de su nueva guerrilla lanzando esta cosa en armas después de lo que ha pasado? O sea, ellos no saben, pero su mensaje le pertenece al gobierno. O sea, el gobierno va a definir qué son ellos, para bien o para mal. O sea, esa narrativa no la controlan en este momento ellos. No la controlan de ninguna manera, pero lo hacen con la aspiración, con una idea un poquito desinformada de redes sociales de pensar que ellos podían de alguna forma hacer una puesta en escena que iba a hacer sentir a la gente como, uy, llegaron los nuevos, la nueva guerrilla. Y yo también pienso que es una amenaza incluso menos relevante de lo que es en realidad. Yo pienso que esto es también una cosa que ambos van a decirle un poco como fortalecer, decir, uy, llegó hashtag la nueva guerrilla en tendencia en Colombia. Y a la vez, pues decir al gobierno, vamos a acabarlos, vamos a acabar con estos tipos. Totalmente visual, está pensado simplemente para ser consumido visualmente. Aquí no importa lo que él dijo, el video dura 30 minutos. ¿Quién se ha visto más de 3 o 4 minutos del video de la nueva guerrilla? Ay, ¿de verdad? Bueno, no, mentira, no, los inhibí, se autocensuraron, como bueno, no está bien. En realidad la gente vio simplemente lo que estaba en redes, el consumo parcial de lo que había. Yo lo vi por obligación, porque bueno, voy a mirar qué es lo que hay. Estas fueron las tendencias en Twitter el 30 de agosto, el viernes. Bueno, hubo muchas tendencias nacionales, pero estas fueron 2 tendencias que duraron un buen tiempo en Colombia. ¿Cuál creen que fue tendencia también? Estas fueron las 2 tendencias en Twitter más importantes de Colombia el viernes en la mañana en Twitter. O sea, yo digo, bueno, ¿y esto? ¿Y qué hacemos? O sea, esto es como Millonarios Santa Fe, ¿sí? Medellín Nacional, es como, no hay, como, ¿qué hace uno si están los 2 sectores básicamente promoviendo una tendencia para posicionar su propia interpretación de la realidad? O sea, esto no hay manera de romperlo. O sea, yo digo, yo no tengo cómo hablarle a ninguno de los 2, o sea, no sé qué decirles. ¿Cuál es el común denominador de estas dos tendencias? Uribe siempre bendito, Uribe siempre bandido. Y pues este es un poco el contexto en que estamos en redes sociales. Y termino con esto, este punto. Me estoy alargando mucho. Esta es María Fernanda Carrascal, hay varios activistas conocidos, Fabián Sanabria, Catherine Mubinao, Álvaro Moisés, creo que es un candidato ahorita de la Colombia Humana al Consejo. Ahorita Catherine Mubinao lidera una iniciativa súper importante de ausentismo en el Congreso, que a mí me genera algún nivel de duda de dónde estamos poniendo un poco el foco de la indignación. Pero lo que quiero decir es que esto es en este momento lo que está manejando, digamos, la agenda de influencia en redes sociales. Son estas voces, no son las voces de los medios,
las voces de los políticos de cierta manera, pero estas son las personas que hacen esto. Y ellos hicieron la marcha para renunciar al fiscal. 6 de la tarde, nuevamente los ciudadanos y ciudadanas libres de Colombia estaremos frente a las sedes de la Fiscalía en todo el país, embajadas y consulados fuera de él, con pitos y linternas. Nos movilizaremos pacíficamente, porque el respeto a nuestra integridad y a la integridad de los demás depende la legitimidad de nuestro mensaje. Yo no pienso que esté mal. A mí, yo apoyo varias de las causas que los activistas han emprendido. El problema es que en un contexto tan polarizado, donde la gente está buscando voz, donde la gente está buscando una explicación que además se ajuste con sus propias convicciones, este tipo de voces son las que están movilizando a la gente. Entonces, la silla, por ejemplo, tiene este dilema. Si nosotros queremos ofrecer información que no viene como con un tinte, porque digamos a mí en la mesa me queda más fácil, los videos que yo hago tienen una línea, una opinión clara, ustedes la persiguen desde el comienzo, esto va a ser una crítica a esto, a pesar de que tiene mucha información de fondo. Si un medio de comunicación dice, no, lo que yo quiero es informar, en este cóctel de cosas que les estoy mostrando, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica? La gente dice, no, estos son muy tibios, fajardistas pues, resultaron fajardistas. Porque no son petristas, porque no son uribistas, entonces ¿qué son? ¿Ustedes qué son? A mí me dicen, tú eres petrista, tú eres uribista o petrista o antiuribista, o fajardista. Y aquí estas voces son las que se ubican y las que dominan el espectro de la conversación. Termino con este punto y es cómo lo vinculo con la democracia para finalizar y para abrir a preguntas. Para mí el riesgo principal que tenemos en este momento, ya no en el tema de medios, sino en el debate público en redes sociales, en este tema de las verdades, de la desinformación institucional y orgánica, es que la democracia es un momento que se decide en un espacio muy específico, no es digamos el proceso de influencia de una marca para que alguien compre algo, ¿sí? Como que sí le repiten que cómprate estos tenis, que cómprate este carro, que cómprate esto, cómprate. Ahí entonces la publicidad habla de 3 momentos, de los 3 golpes, de en qué lugar pongo a la persona para persuadirla. La democracia está refiriendo a un momento. Si logramos influir en la gente el día que va a votar, podemos influir en un resultado. Los tenemos exactamente, sabemos a qué horas abren las urnas, sabemos a qué horas las cierran. Podemos perfectamente apuntarle a eso. Entonces la democracia, en el contexto de un debate público digital tan frágil, se presta perfectamente para manipulaciones si uno simplemente tiene que apuntarle a un grupo de gente reducido y si lo logra hacer en un momento donde va a tomar una decisión. Es una decisión la que va a tomar. Va a ir a poner una X. Y así fue que ese fue el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Eso fue lo que pasó. Entonces, hay un documental en Netflix que les recomiendo. Les voy a poner un fragmento un poquito largo, pero vale la pena. Pues 2 minutos. Sobre Cambridge Analytica, que se llama Nada es privado. Si no lo han visto, se los recomiendo. Pero alrededor del tema de Cambridge Analytica hay mucha psicomagia, hay muchos debates de el poder de la tecnología, la posibilidad de lavar cerebros, y realmente el fondo de la conversación está, para mí, en este fragmento que les voy a poner. Está un poquito lejos los subtítulos, pero si no les queda un poco atrás o no alcanzan a ver bien, ahorita les cuento. Este es un dossier que encuentran en uno de los computadores de los ex empleados de Cambridge Analytica. Esta era una de las ex empleadas, Brittany, no me acuerdo del apellido, donde ellos venden esto y demuestran lo que saben hacer. Y miren este ejemplo también, a mí me parece increíble. No alcanzan a hacer, los veo mejor, ¿cierto? Leo el subtítulo, es que está lejísimo, pero... no, perdón. Se acabó, gracias por venir. Bueno, esta es la presentación de ventas. Ellos así como firman. The holy grail of communications is when you talk.
look at problems. There are two main political parties, one for the blacks and one for the Indians. And, you know, they screw each other. So, we were working for the Indians. We went to the client and we said we want to target the youth. And we try and increase apathy. The campaign had to be non-political because kids don't care about politics. It had to be reactive because they're lazy. So we came up with this campaign, which was all about be part of the gang, do something cool, be part of a movement. And it was called the Do So campaign. It means I'm not going to vote. Do so, don't vote. It's a sign of resistance against, not the government, against politics and voting. They're making their own YouTube videos. This is the Prime Minister's house. It's pushing graffiti. It's carnage. We knew that when it came to voting, all the Afro-Caribbean kids wouldn't vote because they do so. But all the Indian kids would do what their parents told them to do, which is go out and vote. They had a lot of fun doing this, but they're not going to go against their parents' will. Thank God for the guidance that has brought us here to this retreat. Básicamente, ¿qué fue lo que ellos lograron hacer? Y esto tiene que ver con las cifras que ustedes compartían al principio sobre las mediciones de qué tanto cree la gente en la democracia y cuáles son los valores que en últimas fundamentan las convicciones políticas. Ellos simplemente dijeron, vamos a hacer una campaña para promover la indignación. Y lo vamos a hacer no hablando de política, sino creando una manera cool, atractiva, de hablarle a los afrodescendientes de que no voten. Entonces, do so era no votes. Y listo, vamos a volverlo canciones, vamos a volverlo jingles, vamos a volverlo grafitis. Y aquí viene una cosa interesante. Ellos sabían que culturalmente los afrodescendientes sí iban a hacerlo, iban a dejar de votar. Pero en cambio las familias hindúes que tenían un esquema más conservador, más tradicional, los jóvenes le iban a hacer caso a sus papás. Ellos sabían que ahí estaba un poco la victoria. Y básicamente con ese movimiento fue que lograron generar un pequeño margen con el cual se decidió esa elección. En Estados Unidos realmente la influencia que se logró en estados que ganó Trump por menos de 15.000 votos, que es una barbaridad para Estados Unidos, fue simplemente hablarle a un grupo de indecisos donde esa fragmentación no se trataba tanto de decirles algo que les gustara mucho o que no les gustara para nada, sino qué se les podía decir para generar esa brecha y acrecentar en algún momento una duda. Y así fue que ganaron la elección. No tanto con esta idea que no está comprobada de que hicieron una encuesta y con eso le lavaron el cerebro a la gente. Eso es algo que se tomó un poco los titulares, pero no era digamos, el fondo de la conversación. Lo que quiero entonces cerrar diciéndoles es, para mí, el problema que tenemos en este momento en términos de medios y democracia es que tenemos una herramienta muy poderosa como es Internet, tenemos plataformas y espacios muy útiles como son las redes sociales, que no están pudiendo responder como tecnología fácilmente a las acciones concertadas, a las acciones individuales que están fragmentando aún más el debate político. Pero se equivocan simplemente quienes llegan y dicen, esto es un problema de la tecnología, este es un problema de las redes sociales, porque toda la tecnología es una historia de interacción, toda adopción de una tecnología, desde la bicicleta, pasando por el computador, por los objetos de laboratorio, por los automóviles, es una historia de interacción social. Y estos ejemplos que usted le estoy poniendo de la desinformación institucional y orgánica no son simplemente casos aislados de la red social, eso responde a partidos políticos, eso responde a medios de comunicación, eso responde a acciones de la sociedad civil. Y en esa medida, la preocupación, digamos, el objetivo que yo creo que es interesante empezar a pensar como una iniciativa de medios de comunicación, desde las dudas o de las ideas que ustedes tengan para trabajar en periodismo, es cómo se construyen puentes. En mi opinión, esa es como un poco la pregunta más difícil. ¿Cómo construimos puentes y quién los va a construir? Porque en este momento
pues considero que está bastante difícil si lo dejamos a los actores que usualmente o en teoría eran quienes lo estaban haciendo. Bueno, yo cierro ahí y abro a preguntas. Muchas gracias.